Seguimos en primer plano, conversamos con el pastor Víctor Medina y hablamos de la Navidad. Y yo quiero puntualizar algo, Víctor. La Navidad, ¿pagana, cristiana? Es un paganismo cristianizado. Oh. O sea, es una fiesta que no es del cristianismo, que nosotros nos colamos de una forma camaleónica y no necesariamente, no podemos cuestionar los motivos de Julio ni de Liberio, que fueron los que armaron o entramaron ese plan, pero definitivamente es una fiesta que no tiene un asidero bíblico. Ahora, el otro elemento es, no debemos nosotros como creyentes poner un arbolito, celebrar la Navidad. Fíjate la paradoja aquí. Los creyentes aún en el siglo IV, cuando es que se determina la natividad, o sea, se cambia el día del sol poniente por el nacimiento de Jesús, aunque Constantino hasta el día de su muerte siempre celebró al sol poniente, cabe destacar que los creyentes de esa época celebraban más la muerte de los cristianos que el nacimiento de los cristianos. A eso iba, porque en la cultura judía, la cultura hebrea, no encontramos que los hebreos celebren los cumpleaños, los días de los nacimientos, o sea, la fecha del nacimiento. Bueno, fíjate que hubo un punto de quiebre entre lo que, históricamente hablando, entre lo que es el judaísmo y el cristianismo, y el reto grande del cristianismo fue desjudaizarse. Y por otro lado fue construir un sistema tomándole prestado elementos al judaísmo sin que confligiesen estos con los preceptos de libertad que asignaba la teología cristiana con la teología de Pablo. No estoy diciendo que sean diferentes, estoy diciendo que desde el marco de pensamiento de la época era un reto. Por eso en el año 90 se celebra el Concilio de Jamnia. El Concilio de Jamnia, si mal no recuerdo, creo que fue Rabbi Ben Zakkai, no recuerdo cuál figura importante de rabínica judía es que lo celebra, pero sí la motivación fue la siguiente: crear una escisión fundamental de los nazareos, o de los nazarenos, nazarenos, para que no se confundiera con el grupo que se quedó en el templo. Fíjate que Hechos todavía narra una secta judía. Correcto. O sea, los apóstoles se quedan en Jerusalén, siguen yendo al templo. Ahí es que Juan tiene este encuentro con el cojo en la puerta de la Hermosa. Todavía era considerada como una secta judía. Hechos 15, el concilio. Bueno, recuerda el concilio de Jerusalén. Correcto, en Hechos 15. Años 50 o 49, vamos a ficharlo por ahí, de la era cristiana. Ese concilio, mira, lo único que te vamos a pedir es que se abstengan de lo contaminado, de lo sacrificado a los ídolos, se abstengan de fornicación. Bueno, perfecto. Esa escisión entre qué es exactamente lo que somos fue un reto y todavía sigue siendo un reto. Hay mucha gente que no sabe definir, sino más bien que asume moldes. Ahora, ¿cómo esto afecta el tema del martirio, que es a donde iba? Los cristianos, más que los judíos, los cristianos celebraban el martirio de los santos más que el nacimiento de los santos. Fíjate, la lista de martirologios que hay, tú tienes ahí la de Fox, bueno, una lista enorme. Policarpo de Esmirna, por citarte, o Ignacio de Antioquía. O Ignacio, correcto. Eran personas que se celebraban. De ahí sale el negocio de las reliquias, que fue un negocio. El negocio de las reliquias, que un hueso de esto. Bueno, la mamá de Constantino era enferma con este tipo de cosas. Y las pugnas que eso va a traer en la historia, que vienen a estallar en el siglo XVI, ya 11 siglos o 15 siglos, 12 siglos después, va a estallar el tema de las reliquias, el negocio, la posesión de las reliquias, el dinero que esto genera, y entonces se va a atar al tema de las indulgencias. Cuando nos vamos a la Navidad y tú te detienes en la Natividad, es una fiesta que fue, reitero, cristianizada a la fuerza, pero era una fiesta a Saturno, y de una forma mercadológica, tratando de incurrir o de incursionar, de hacerle una incepción a la cultura, ellos se van colocando. Y hoy en día no es que es algo ajeno a lo que hacemos. Muchas veces nosotros tocamos ciertas músicas, nos vestimos de cierta forma, tratando de conectar con la cultura. No estoy satanizando pero vamos a un elemento, Víctor. Sin menoscabar, menospreciar, ni quitar valor a digamos, esa transición histórica, ¿verdad? O a ese sincretismo que se da con el cristianismo y estas religiones y culturas paganas, o seculares fuera del cristianismo.
El hecho cierto es que el cristianismo trae como celebración la figura de Cristo. Correcto. El nacimiento de Jesús, el Mesías, el Salvador, el regalo de Dios a la humanidad, Dios hecho hombre, porque nació, y nació un día. El problema es la fecha de nacimiento, ¿verdad? Correcto. Como ocurre aquí en las oficialías, ocurría en las oficialías del Estado Civil, de la Junta Central Electoral, con las declaraciones, que te daban, tú nacías en una fecha, pero el que te iba a declarar te puso otra fecha, entonces tú tenías 2 fechas. Sí, correcto. Sí, la época de nacimiento definitivamente, no solo por el clima, que los pastores estaban fuera, sino también por el mismo tema del Yom Kippur. Estamos hablando de que Jesús entra al templo, Marcos 9, la última semana, estamos hablando probablemente de primavera, abril, por ahí, que es donde podemos fechar con más exactitud. Se habla de 33 años, lo más probable es que fueron 30 años. Se habla de 3 años, lo más asertivo históricamente es que fue un año de ejercicio ministerial, pero eso es irrelevante. Lo puntual aquí es, y es lo que yo quisiera de mi parte resaltar, es que a veces somos más legalistas que el jurista a la hora de hacer un juicio, porque tú bien mencionas, bueno, ¿qué celebramos el nacimiento? Yo me iría un paso atrás y diría, bueno, el creyente celebra la resurrección. Por eso, para mí, si tú me das a elegir una fecha que deba tener un valor histórico importante en el cristianismo, es la Semana de la Pasión, la semana que lo conocemos como la Semana Santa. Porque la Natividad sabemos que es un tema cultural. ¿Está malo celebrar? Yo no creo. Sin embargo, Víctor, el día del nacimiento de Jesús no fue un día cualquiera. No, obviamente, pero eso es de carácter teológico. Correcto. Te explico, o sea, para ti, para mí, es el día más importante, y yo diría, no solo el nacimiento, aunque tiene que ver con la doctrina. Tiene que ver el cuadro completo, correcto, ¿verdad? Correcto. Si tomas una parte, no tiene nada. Correcto, ahí nos podríamos meter en ese momento donde la historia se conjuga entre lo eterno y lo terreno, la encarnación, pero eso sigue siendo teológico. Sí, correcto. ¿En qué sentido? En que para mí tiene un valor incalculable, pero para Juan, que no es creyente, eso tiene solo un valor histórico. Entonces, cuando nos paramos en la plataforma histórica a argumentar, lo único que no es debatible es que Jesucristo de Nazaret, fue un personaje indubitablemente histórico. O sea, usted, el que nos está viendo, tiene que chocarse como decir, bueno, para tú negar la existencia de Juan Pablo Duarte, tú tienes que hacer magia. Exactamente. Para irnos al campo del debate histórico, Jesús es una persona no construida por los evangelios, no para nada. Jesús es una persona que la historia tiene fuentes, no inagotables, pero bastante. Claro. Fuentes de carácter que para conocer otras aristas de la historia las tomamos como válidas, pues también ahí. Entonces, por eso yo me baso en ese debate, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, la Navidad es el nacimiento de Cristo, sin duda, aunque yo sé que no nació en esta fecha, pero ya tampoco podemos ser tan exactores, que es a donde voy. O sea, a veces queremos colar el mosquito y nos tragamos el camello. Porque cuando yo digo a esta gente, no, que tú tienes un arbolito. Pero mi rey, tú hablas de palabras como, no, qué fortuna tú tienes. Pero eso es una palabra pagana totalmente. Sí, sí. Tú hablas de, oye, estás entre la espada y la pared. Eso es una palabra que viene de la mitología griega, de entre dos dioses, entre Caridís y Escila. Si no te come uno, te come el otro. Tú vienes de utilizar palabras, tengo pánico. Ese es el dios Pan, el dios del bosque, que tenía un alarido enorme, por eso los carros tienen un botón que dice Panic. Sí, correcto. Hay cantidades de palabras que vienen bajo una construcción mitológica. Bueno, pero vamos a estar claros también, los días de la semana. Correcto, o sea, usted tiene... Bueno, hubo un plan en la iglesia de sacralizar el calendario. De hecho, fíjate que el concepto del calendario gregoriano era la idea de que en vez del lunes, que era a la luna, entonces se llamara Mateo. Y yo no lo veo mal, porque al final es una lucha de ideología. Queríamos también convertir los días. Mateo, apellido Zacarías. Okay. ¿Qué día es hoy? Hoy es Mateo. Perfecto. Sí. Porque se construyó lunes. Eran construcciones deístas. Claro. No hay un problema con eso. Y era sumamente difícil también, evidentemente, por esa gran influencia y gran impacto, tú sacarte del ADN sociocultural esa cultura helénica, esa cultura griega, que fue impulsada, masificada y extendida por el Imperio Romano. Totalmente, no, y entonces que más adelante se va a montar
en la plena, bueno, un poquito más avanzado, digamos, en la baja Edad Media ya, tú te vas a montar en un renacimiento, en la plena Edad Media, te montas en las cruzadas que vuelven a conectar el Sí. mundo arábigo con el mundo occidental, Ujú. y ahí tú vas a tener el descubrimiento de nuevo de Aristóteles, vas a tener el descubrimiento de las artes. Más adelante te llevas a la época del Renacimiento y ahí vas, por eso se llama Renacimiento, vas a tener frescos pintados y vas a tener esculturas de Polífemo, el cíclope de la Odisea. Se vuelve de nuevo el monstruo. Sí, sí. Y tú vas a tener a un monje como Savonarola, Jerónimo, muerto, quemado por Alejandro, por el Papa Borgia. Tú dices, bueno, hay dos extremos. Ahora, sí es importante puntualizar que no podemos pararnos aquí, digo, yo respeto, el que usted no quiera celebrarlo, no lo celebre. Usted no quiera poner bolitos, no lo celebre, pero no sataniza al que lo está poniendo porque es un adefesio histórico. Ajá. Ya la Navidad, que fue, como tú dices, pagana para el hombre de esa época, para el hombre del siglo XXI, no tiene absolutamente nada que ver con Saturno. De hecho, el 95% de la gente que vive en este país no sabe quién es. Ni siquiera sabe quién es. Entonces, si para eso vamos a ser legalistas, entonces module como usted habla. No me mencione nunca a la diosa Fortuna, que fue la diosa más caprichosa, pero la gente, ¿qué quiere en su vida? Una gran fortuna. Sí, claro. Todos queremos una gran fortuna. Entonces, ahí hay una contradicción por un desconocimiento. Yo recomiendo que si usted va a celebrar, ¿qué celebramos? ¿Es malo regalar cosas? No. Bueno, pues eso es una buena práctica. Así como el cristianismo le otorgó a la cultura buenas prácticas, ¿qué tiene de malo que haya tomado buenas prácticas de la cultura? Eso no es algo mal, porque ahí vamos a usar un argumento teológico. Tú puedes hablar de gracia especial, pero hablas de gracia común. El sol sale para buenos y malos. Correcto. Todo lo bueno que hay, ¿quién lo hizo? Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las Luces. Entonces, si hay algo bueno que aprender del humano, es porque Dios lo ha puesto, aprendamos. Esta es una época buenísima. Mañana la gente se va a sentar a la mesa. ¿Qué celebramos? La familia. ¿Quién formó el núcleo familiar? Correcto. Dios. Entonces, hay muchísimas razones. Yo creo que el irnos a los extremos y el querer satanizar algunas cosas, dentro de nuestro fanatismo, fervor religioso, por tratar de demostrar que esto es bíblico, que no es bíblico. Que tú estás bien y que yo estoy mal. Exacto, que tú estás perdido, yo estoy salvo, tú estás en la oscuridad, yo en la luz. Entonces, evidentemente eso nos va a llevar siempre a cometer yerros, porque vamos a estar claros, hay actividades que son actividades netamente humanas, sociales, del compartir social, y que el hecho que a través de los tiempos, de alguna manera u otra, el cristianismo haya dado su nota de influencia, como lo fue, por ejemplo, en la Reforma. Si hablamos, que ya es otro tema, ¿verdad? Ya te invitaré para hablar de esos temas y los aportes de la Reforma. Tú vas a encontrar la Reforma... Y los derroteros de la Reforma. Y los derroteros también, sí, porque todo lo humano tiene sus luces y sus sombras. Exactamente. Sus aciertos y desaciertos. El único perfecto es Dios. Amén. Y su palabra. Entonces, ¿dónde viene el tema? Que tú no puedes borrar esa influencia del cristianismo en nuestra cultura occidental, propiamente. Totalmente. Entonces, ¿por qué desechar lo bueno? Totalmente, no. Y mira, mencioné el tema del infanticidio cuando la religión cristiana, que de hecho, vuelvo a citar a Justo, plantea el tema de la cuna del cristianismo. Justo dice, y lo cito porque es uno de los historiadores más relevantes de esta época, dice, mira, tú sabes que el cristianismo no se expande porque se hacían cruzadas, porque... Habla de Justo González. Sí, de Justo González. Correcto, sí. No se expande porque habían tarimas o un evangelista. Eso fue algo muy particular de los albores del siglo XX. Y eso es otra historia. Pero el cristianismo se expande porque gente comienza a contarles a otros acerca de su fe y de su experiencia. Exactamente. Entonces se vuelve un evangelio de cocina, de sindicatos de panaderos, de sindicatos de zapateros. Y de familias. De familias. O sea, desde el principio de su origen fue así. Y tú te vas a dar cuenta que esto comienza a inseminar la sociedad y a cambiar algunas cosas fundacionales. Tema del infanticidio en Roma, para el pater familia, que era la figura elemental, la sociedad romana giraba en torno al hombre, androcéntrica totalmente. El pater familia
si tu esposa, que él tenía varias esposas, colocaba el niño en el piso, la tradición era que si él no se bajaba y lo levantaba, él no estaba reconociendo a ese niño y ese niño moría. Por eso el bautismo de infantes se hizo tan popular porque se le asignaba una fórmula salvífica al acto. Ajá, ajá. Entonces se bautizaban los niños para evitar que se fueran al infierno. Pero era que la tasa de mortalidad infantil era enorme porque no había... Era un acto caprichoso, no de derecho. Y mira qué paradoja, porque la cuna del derecho, como lo conocemos hoy, es Roma. El matrimonio como contrato civil viene de Roma. Sin embargo, el desconocimiento a los valores del matrimonio también estaba en la práctica en Roma. Y es la iglesia que va a comenzar a esto. Cuando llegan las pestes, sobre todo la peste antonina, donde muere Marco Aurelio, siglo II, ¿quién fue que asumió de una forma abrasiva aún a los que lo mataban? Sí. Los cristianos. Los cristianos. Y ahí se crean los leprosarios, ahí se crean ya se habían creado los orfanatos y se crean entonces las curas de enfermos. Y así tú te vas a dar cuenta de que luego el saber, después de la caída de Roma en el año 476, cuando es depuesto Rómulo, el saber se queda enclaustrado en los monasterios. O sea, el mundo no se quedó iletrado hasta que tú vas a ver a un Carlomagno, que es el del Imperio Carolingio. Claro. Que va a darle criterio a lo que es la pedagogía. Podríamos hablar muchísimo. El punto es que el cristianismo ha hecho aportes incalculables. Sí. Y hablar de estos temas es apasionante y evidentemente nos lleva mucho tiempo. Pero yo quiero que aproveche, Víctor, este último minuto en el programa para tú darle un consejo, recomendación o algún mensaje a esas familias que mañana se van a reunir a la mesa para compartir una buena cena de Nochebuena como preludio a la Navidad. Claro, yo creo que ahí sí vamos a ser bien teológicos. Si Jesús nació y la idea de que Jesús haya nacido fue la esperanza y el anuncio providencial para cada uno de nosotros. Si usted es cristiano, este es un tiempo de reconciliar nuestras acciones con nuestra cosmovisión y nuestra convicción. Y esa convicción está basada en que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan, y vimos su gloria como unigénito del Padre. Y eso es una doctrina hermosísima, porque Dios, sin la necesidad de despojarse, se hizo como tú y como yo para garantizarnos redención hasta en el más mínimo detalle de nosotros. Por eso también, no solo celebras a tu familia, sino también la gracia de tu poder ofertarles a ellos esa paz y ese anhelo o todo lo que tú tienes, porque Cristo lo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y haber ido a la cruz no hubiera sido posible si no naciese en este cuerpo terrenal y caído. Así que celebremos mañana con alegría, con júbilo, el hecho de que tenemos familia y de que tenemos esperanza en Él, porque Él nació y también porque resucitó. Así es. Gracias, Víctor. Gracias, a Pastor, ti, por estar con nosotros. placer. A ustedes también gracias por haber estado en primer plano. Que tenga una feliz Nochebuena, que tenga una feliz Navidad, que pueda sentarse a la mesa, dar gracias a Dios por la vida, por el regalo maravilloso y el don de la vida, y agradecer a Dios porque Él mismo se regaló a la humanidad, se nos regaló a nosotros para darnos la salvación y acceso al Padre. Feliz Navidad. Buenas noches.